Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Como siempre decimos, y bueno, no nos cansamos de decirlo, es un gusto, como cualquier hijo, volver a la casa, ¿no? Y así nos sentimos cada vez que podemos estar compartiendo con ustedes alguna reunión, algún evento, alabar juntos a Dios, como decía Servan, como pudimos hacerlo. Gracias, Ana, por esas canciones. Le decía hace años que no la cantaba y me trajo recuerdos de la juventud, aunque sigo siendo joven, era más joven en ese tiempo. Bien, hermanos, para ir a la palabra de Dios, quiero comenzar recordando lo que dice 2 Pedro, capítulo 1, versículos 4, porque vivimos en una sociedad en la que las cosas cambian rápidamente, ¿verdad? Con solo prender la tele nos damos cuenta de esto, ¿no? Una guerra que parece que está lejos, pero que no es tanto. Una pandemia que nos despertó de un día para el otro creyendo que estaba lejos y a las semanas estaban junto con nosotros. Ni hablar de la economía, ni hablar de aún más de la economía en la Argentina. Nuestra salud. Un día estamos bien, al otro día podemos despertar en otro estado. Y cuántas cosas que a nuestro alrededor se van moviendo, ¿no? Y cosas que pensábamos que eran ahí, que estaban y que eran seguras, de repente ya no lo son o ya no están. Pero dice 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Lo voy a leer de allí en la versión que está en el proyector, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Promesas que vamos a intentar ver hoy un poquito, que son inamovibles, que no cambian, que no varían, que Dios lo que promete lo cumple. Por eso, qué importante que podamos fundamentar nuestra vida en las promesas de Dios. Y quiero llevarte rápidamente a Hechos 26. Allí encontramos a Pablo estando preso y yendo a que fuera juzgado por el rey Agripa. Este rey era uno de los últimos de la dinastía de Herodes, ¿sí? Recordarán Herodes, aquel que quiso matar, mejor dicho, el bisabuelo de este rey había querido matar a todos los niños en los tiempos de Jesús. El abuelo de este rey había matado a Juan el Bautista y su padre había encarcelado a Pedro y había ejecutado a Santiago. Es decir, que a quien se estaba enfrentando Pablo en este tiempo para exponer su defensa era alguien que podríamos decir que tenía algo en contra de todo lo que tuviera que ver con Jesús, familiarmente, ¿sí? Pero cuando Pablo estuvo delante de él, en el capítulo 26, versículo 6, encontramos a Pablo diciendo: y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Pablo defendiéndose, no solicitando clemencia, sino diciendo: me están juzgando porque he puesto la esperanza en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. La defensa de Pablo no incluyó sus logros de lo que había hecho en el ministerio, no exigió un trato preferente por ser romano, no intentó justificarse por sus acciones, sino su única justificación fue: creí en las promesas de Dios, creí en lo que Dios le había dicho a mis antepasados. Y lo mismo pasó con todos los héroes de la fe que encontramos en Hebreos 11. Abraham, Isaac, Jacob, Noé.
Noé creyó en la lluvia aún antes de que existiera, porque Dios se lo había dicho y creó el arca. Por la promesa de Dios, Abraham dejó su hogar para ir a un hogar que nunca había visto ni sabía dónde estaba. Por las promesas de Dios, Josué decidió guiar a 2 millones de personas en medio de un territorio hostil, enemigo. Por las promesas de Dios, David derribó un gigante, Pablo encontró gracia y dar su vida por algo que valía la pena morir. Y podríamos seguir nombrando, ¿no? Pero vamos a ir a este capítulo 11 de Hebreos. Y te invito a leer brevemente versículo del 7 en adelante. Pero primero, Hebreos 6, versículo 17 dice, cuando habla de estos héroes de la fe, que fueron herederos de las promesas de Dios. Hebreos 6, 17 dice que estas personas fueron herederos de las promesas de Dios. En cierta manera es como si se hubiera leído el testamento de la herencia familiar y estas personas se presentaron y dijeron, yo quiero recibir lo que me corresponde, lo que me quieren dar mi familia. Herederos de las promesas de Dios. Y Hebreos 11, versículo 7. Voy a leer tal vez un poco salteadito los versículos. Dice versículo 7, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Versículo 8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, habitó en tiendas de campaña con Isaac, Jacob, herederos también de la misma promesa. Versículo 11, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Y versículo 17, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. La lista continúa. Jacob, José, Moisés, confiando en las promesas de Dios. Había un denominador común en todos ellos. Historias diferentes, tiempos diferentes, pero un denominador común. Y es que las promesas de Dios fueron la estrella que guiaron su peregrinar de la fe. Las promesas de Dios, lo que Dios les prometía, fue lo que los guió en su peregrinar durante su vida. En la Biblia encontramos más de 7.000 promesas. Algunas son positivas, que prometen bendiciones seguras. Otras son negativas, que también prometen consecuencias garantizadas si no obedecemos lo que Dios pide. Pero lo cierto es que Dios siempre cumple sus promesas. Dice Éxodo 34:10, cuando Dios estaba preparando al pueblo de Israel para tomar la tierra que Dios le había prometido, dice Éxodo 34:10, mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo el pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. El pacto, la promesa que Dios hizo a su pueblo, no se enfatizaba en la fuerza de los israelitas, sino en la fuerza de Dios. No se destacaba la capacidad de los israelitas, sino se destacaba la capacidad de Dios para cumplir aquello que había prometido. Yo haré. Y ustedes verán lo que yo voy a hacer. Desde el primer libro de la Biblia y desde el primer capítulo encontramos la fiabilidad de Dios, la fidelidad de Dios.
Y encontramos allí en reiteradas veces que Dios dice y ocurre algo. Cuando Dios dice hágase la luz aparece. Y ese es nuestro Dios, que cuando Dios habla, las cosas suceden. Como lectores de la Biblia podemos llegar a una conclusión de que la palabra de Dios es segura, que lo que Dios dice ocurre, que Dios no es hombre para mentir, como vamos a ver en un versículo más adelante. Salmo 33, versículo del 6 al 9, el salmista afirma esto. Salmo capítulo 33, versículos del 6 al 9. Dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge de un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. Este es Dios. Y el mismo poder se hizo evidente también en Cristo. ¿Recuerdan la historia del centurión romano? Cuando viene a Cristo y pide que haga un milagro por su siervo que estaba enfermo. En Mateo 8 encontramos esta historia, pero vamos a leer simplemente a partir del versículo 8. La respuesta que le da este centurión romano cuando Cristo quiso ir a su casa. Y le responde: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que me digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldado bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús esto se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. ¿Por qué Jesús aplaude esta actitud del centurión? ¿Por qué Jesús les dice a los que le seguían que no había visto fe en Israel como la de este hombre? Simplemente porque el centurión romano creyó en el poder de Jesús para cumplir su palabra. Que solo bastaba con que Jesús lo diga para que esa orden se cumpliera. Que si Dios lo prometía, si Jesús lo prometía, iba a suceder tal y como Él nos decía. ¿Cuánto nos falta a veces de esto nosotros como hijos de Dios, no? ¿Cuánto me falta realmente creer en las promesas de Dios y tomar en serio las promesas que Dios hace para mi vida? Dios es un Dios inmutable. Para redimir el tiempo, no vamos a leer tal vez todos los versículos, pero Dios es inmutable. En Santiago 1:17 encontramos allí a Santiago diciendo que Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios es inmutable. Dios es fiel. En Hebreos 10:23 encontramos hablando sobre la fidelidad de Dios. Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, dice Romanos 4:21. Él no puede mentir, dice Tito y también Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. En Josué 21:45, volviendo a la historia del pueblo de Israel, termina diciendo este libro de Josué: ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra.
cada una de las promesas que Dios había hecho a su pueblo puede verlas cumplidas y se cumplió al pie de la letra. Entonces la pregunta no es si Dios va a cumplir sus promesas. La pregunta es si vamos a edificar nuestras vidas sobre ellas. Si estamos edificando nuestras vidas sobre las promesas de Dios. Como te decía antes, las cosas en el mundo cambian muy rápidamente. Las cosas a nuestro alrededor cambian rápidamente y son inestables. Por eso, ¿dónde estamos fundamentando nuestra vida? ¿Realmente en lo que Dios dice de vos, de la situación que estás viviendo, de tu familia? Por poner un ejemplo de lo que decía Servando, ¿cómo estamos tomando este desafío de abrir nuestras casas? ¿Estamos mirando nuestra familia, nuestro hogar, lo que tengo, lo que no tengo, lo que me falta? ¿O estoy creyendo en lo que Dios dice? ¿Sabes que muchas veces nos enfrentamos a problemas, ansiedades, cosas que tiemblan en nuestra vida, pero Dios quiere que tengamos realmente una esperanza, una fe que sea inconmovible, que no nos modifiquen las cosas que nos rodean? Por eso las personas que deciden creer en las promesas de Dios y fundamentar sus vidas en las promesas de Dios, deciden, porque es una decisión, meditar, proclamar, inclusive orar las promesas de Dios. Porque si no meditamos, proclamamos y oramos las promesas de Dios, posiblemente estemos meditando, proclamando, diciendo, y muchas veces hasta orando los problemas, las situaciones difíciles, que no quiere decir que Dios no esté dispuesto a escucharlas y a entendernos, porque Dios entiende cada una de nuestras debilidades. Pero qué bueno que podamos dar un paso de fe y de madurez y empezar a orar y a decir: Señor, estoy pasando esto, pero vos me prometés tal cosa y yo quiero creer en lo que vos me decís. Por eso cuando surjan los problemas, que podamos decir, hacer el ejercicio de decir: Dios dijo algo respecto a esta situación que estoy viviendo. Dios seguro tiene algo para decirme en esta situación. Y que podamos tal vez ayudar a otros y decirle, cuando está pasando alguna situación difícil o angustiante, compartirle una promesa de Dios. Compartirle algo que Dios dice y que Dios no solo lo dice, sino que lo va a hacer si le creemos a su palabra. Dios, como decíamos antes, nos ha dado muchísimas promesas. Por eso es bueno tener tal vez una lista de las promesas de Dios. A mí en particular tengo anotadas algunas promesas de Dios que no solo me animan, sino que muchas veces me hacen volver a tierra cuando mi mente quiere desanimarse o decaerse o irse a pensar cosas que no debemos pensar. Hay promesas que marcan nuestras vidas. Hay promesas que realmente las podemos ver con nuestros propios ojos, que Dios las está cumpliendo. Particularmente y brevemente cuento un pequeño testimonio. En este tiempo tuvimos un adolescente que allí en Acebal que prácticamente lo vimos crecer de niño en la escuela dominical, en las cosas del Señor, servir a Dios. Y en este último tiempo había tomado una decisión de alejarse de Dios, y no solo alejarse, sino realmente llevar una vida bastante contraria, obviamente porque el enemigo estaba detrás de eso, ¿no? Y estuvimos orando durante varios meses por su vida, recordando la promesa de Dios de que Él completa la obra que comenzó
en cada uno de nosotros y rogando a Dios que complete esa obra en Él también. Y en este último día pasado, el sábado, ayer tuvimos la noticia de que, Dios durante todo este tiempo, aunque no habíamos estado tanto en contacto, había estado hablando a su vida, a su corazón, de diferentes maneras. Y tomó la decisión de no solo volver a Dios y que Dios lo restaure, sino que entendía que tal vez en el ambiente que estaba, con las personas que se había rodeado, no podía y necesitaba salir. Así que tomó la decisión de ir a estudiar a un seminario, apartarse un año para que Dios hable a su vida, a su corazón y restaure su vida en ese lugar, ¿no? Que trabaje con las áreas que Él ha estado luchando durante tanto tiempo y que tal vez no las animaba a confesarlas. Realmente para nosotros fue una sorpresa, pero no debería haberlo sido, ¿no? Sino que realmente tendríamos que haber confiado en que tarde o temprano Dios iba a cumplir esa promesa de que la obra que había comenzado en Él la iba a completar. Y así lo está haciendo, así lo está haciendo. Fue un gozo y fue una victoria, porque en aquel tiempo fue como un golpe muy duro verlo alejarse, de servir a Dios, alejarse y estar del otro lado. Pero hoy podemos decir con gozo que Dios está cumpliendo la promesa en la vida de este adolescente, que por lo pronto me reservo su nombre, pero tal vez en breve puedan también conocerlo. La pregunta es, una vez más, ¿en qué estamos apoyando nuestra vida? ¿En las circunstancias? ¿En lo que nos rodea? ¿En lo que pasa en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, sentimentalmente, económicamente, laboralmente, o estoy apoyando mi vida en las promesas de Dios? ¿Recuerdan a Jesús contando la historia sobre los dos constructores de la casa? Hubo un prudente y hubo un insensato, alguien que fundamentó su casa sobre la arena, y hubo un prudente que decidió fundamentar su casa sobre elementos sólidos que no iban a variar. Y mientras pensaba en esta historia, los dos escucharon la palabra de Dios y pensaba, muchas veces creemos que lo importante pasa acá adentro cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Cuando venimos a recibir un mensaje de parte de Dios, pero realmente lo importante pasa cuando salimos de acá. Es lo que decidimos hacer con ese mensaje, lo que decidimos hacer con la palabra de Dios, lo que decidimos hacer con las promesas de Dios. Si realmente solamente las vamos a oír, o si vamos a oír y vamos a poner en práctica. Ahí está la diferencia en dónde estamos fundamentando nuestras vidas. Porque seguramente oímos muchas palabras de Dios a lo largo de nuestra vida, pero ¿cuántas de ellas estamos aferrándonos y diciendo yo creo en esa promesa? Me aferro a ello y la pongo en práctica. Voy a vivir confiando en las promesas de Dios. 2 Pedro 1:4 leímos anteriormente que las promesas de Dios son magníficas y preciosas. ¿Cuántos de nosotros creemos las promesas de Dios como preciosas? Podríamos compararlo con algo material, con las piedras preciosas, y cuántos de nosotros tal vez nos adornamos con eso. Pero ¿cuántos de nosotros nos adornamos con las preciosas promesas de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos aferrados a las promesas de Dios? Termino leyendo lo que dijo el evangelista Moody en uno de sus libros. Dijo: permite que un hombre se alimente por un mes con las promesas de Dios y no hablará de su pobreza. Si solo fueras desde Génesis hasta Apocalipsis y vieras todas las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los judíos,
y a los gentiles y a todo el pueblo, y a todo el pueblo en todas partes, si pasaras un mes alimentándote con las preciosas promesas de Dios, no andarías quejándote de lo pobre que eres, sino que elevarías tu rostro con confianza y proclamarías las riquezas de su gracia, porque no podrías evitarlo. Si tan solo pasáramos un mes leyendo las promesas de Dios, no hablaríamos de nuestra pobreza, sino de la gracia que tenemos en Jesucristo. Las promesas de Dios nos pueden mantener firmes en medio de las circunstancias y de las situaciones cambiantes que vivimos en este mundo. No recuerdo exactamente cantidad de años, pero sí recuerdo el lugar. Cuando había 3 filas de bancos, algunos recordarán, acá en el templo, una reunión de jóvenes, alguien me compartió una promesa de Dios. Esa promesa estaba en el libro de Jeremías y todavía la tengo guardada. La verdad que naturalmente no soy una persona que me guste estar en público o adelante de todos, que me guste estar exponiéndome al público. Prefiero más bien ser de los que escuchan, de los que no están tan en el frente, por decirlo de alguna manera. Pero el Señor en esa noche me compartió esta promesa que es para Jeremías, pero también es para nosotros. Leo brevemente. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieres te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. La verdad que parece algo sencillo, ¿no? Pero realmente era todo lo que sentía en ese tiempo yo, ¿no? Me consideraba un niño en edad, un niño espiritual. No creía que podía hablar delante de público, pero decidí aferrarme a la promesa de Dios. Decidí creer que si Dios lo dice, Dios lo hace, porque no se trata de mí, se trata de Dios. Se trata de lo que Dios puede hacer y no de lo que yo pueda hacer. Y simplemente a manera de testimonio y para dar gloria a Dios por lo que Él puede hacer, es que las promesas de Dios se cumplen. Cuando simplemente estoy dispuesto a seguir a Dios y a dejar que esas promesas se cumplen, se van a cumplir en tu vida y en mi vida. Por eso te animo, te aliento a que en este tiempo puedas fundamentar tu vida en las promesas de Dios. Dios no falla, Dios siempre llega a tiempo y cumple sus promesas. Oramos. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque, Señor, sos fiel. Gracias porque vos no cambiás, no hay sombra de variación en ti. Señor, gracias porque, Señor, un día nos alcanzaste y nos compraste a precio de sangre, pero también nos regalaste preciosas promesas. Señor, nos regalaste promesas para que podamos participar de la herencia que tenemos como hijos, como parte de tu familia, de todos los planes, propósitos que tenés para nuestras vidas. Padre, y una vez más no se trata de nosotros, se trata de vos. No se trata de nuestras fuerzas, se trata de las tuyas. Señor, no se trata de nuestra capacidad, sino que se trata de que todo lo podemos si estamos aferrados a Cristo. Padre,
exaltamos tu nombre, damos gloria por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y aún por lo que vas a seguir haciendo. Pero ayúdanos a fundamentar nuestras vidas en las promesas como hijos tuyos que tenemos. Padre, si aún no las conocemos, que las podamos descubrir, indagar, Señor, y aferrarnos a ellas, de tal manera que vivamos caminando por fe y que ellas nos guíen, ellas guíen nuestro caminar aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a confiar en tus palabras. Ayúdanos en este tiempo a aferrarnos a tu palabra, que es inmutable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.